Desde Orlando, Florida, alcanzando las naciones, el pastor Carlos Cestero Jr. en su programa Te Exaltamos, Dios. Los cielos declaran tu grandeza y toda... Bienvenidos a su programa Te Exaltamos, Dios. Te invitamos para que disfrutes con nosotros un programa que promete cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir y la de tu familia. Te invito para que busques tu Biblia, un papel y un lápiz para que tomes notas de este tema poderoso, bíblico, que va a traer revelación y madurez a tu vida. También te invitamos que al final de nuestro programa puedas escribir a nuestro correo electrónico info@teexaltamosdios.com. Otra vez, info@teexaltamosdios.com. Y también te invitamos para que acceses nuestro website, nuestro sitio en el internet, www.teexaltamosdios.com. Allí puedes escuchar y puedes ver todos los programas de televisión, de audio, predicación, cápsulas, estudios, para que puedas ejercitar y fortalecer tu hombre interior con esta palabra de gracia. Así que sin más, te invito para que juntos escuchemos y estudiemos la palabra del Señor con un tema poderoso. En el día de hoy, o en esta ocasión, vamos a hablar sobre el tema 3 aspectos de la salvación. En otras palabras, la salvación tiene 3 tiempos. No siempre en la Biblia, cuando se menciona la palabra salvación, se está refiriendo al primer aspecto de la salvación. Hay un segundo aspecto y hay un tercer aspecto. Hay un primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo. Hoy vamos a ver cada uno de esos tiempos bíblicamente. Vamos a ver cuándo se está refiriendo el verso al primer tiempo, cuándo se está refiriendo al segundo tiempo y cuándo se está refiriendo al tercer tiempo o aspecto de la salvación. Vamos a comenzar con Filipenses capítulo 2 y el verso 12 como una escritura central. Dice Filipenses capítulo 2 y el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay muchos cristianos y hay un gran sector de la iglesia de Jesucristo y muchos predicadores que cuando usan este verso y le dicen a la iglesia, hay que primero cuidar la salvación. Aquí no dice cuidar la salvación, aquí dice ocupaos en vuestra salvación. Y cuando menciona la palabra salvación, está hablando del segundo aspecto de la salvación, donde nos ocupamos diariamente. Es una salvación diaria. Cada día nos estamos ocupando de esa salvación con temor y con temblor. Pero nosotros no podemos cuidar nuestra salvación, porque ya Cristo pagó un precio por nuestra salvación, y dice la Biblia, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que ese buen depósito es guardado por el Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo, mis ovejas, allá en Juan 10, mis ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Quiere decir que la salvación eterna, Jesucristo la alcanzó, la obtuvo de una vez y para siempre, y usted y yo no tenemos la facultad de guardar esa salvación. Pero sí podemos ocuparnos en el segundo aspecto de esa salvación. Nos podemos ocupar de andar en el Espíritu, nos podemos ocupar de andar cuidando nuestras obras de la carne, llevando cautivo, nos podemos ocupar de la oración, nos podemos ocupar de la lectura, nos podemos ocupar de la alabanza. Ahí sí
hay un llamado de cada creyente a ejercer ese sacerdocio. Cuando el apóstol Pablo habla de salvación, se refiere a ese aspecto de la salvación, al segundo aspecto de la salvación. Así que eso es un verso central, pero yo quiero que miremos algunos versos bíblicos que hablan acerca del primer tiempo de la salvación, del primer aspecto de la salvación. Esa primera parte de la salvación es eterna. Esa salvación que Jesucristo obtuvo por ti no es condicional, no es temporera, es eterna y para siempre. Jesucristo la obtuvo de una vez y para siempre. Por eso la Biblia le llama eterna salvación. Y es para tu espíritu, para tu hombre interior. Vamos a ver un verso allá en Hebreos capítulo 5 y el verso 8 y 9. Miren cómo dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos capítulo 5, verso 8 y 9. Y aunque era hijo, hablando de Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Quiere decir que el apóstol Pablo explica claramente que Jesucristo fue el autor de la eterna salvación. Él es el autor, el consumador. Cuando Jesús dijo consumado es esa salvación que fue prometida desde antes. Jesucristo la obtuvo para todos sus hijos. Esa es una salvación incondicional en el sentido de que no tiene que ver con tus obras. No tiene que ver con que tú hagas o no hagas, que tú pagues o no pagues. No tiene nada que ver con obras. Es estrictamente con la obra que Jesucristo hizo de una vez y para siempre. Él es el autor de la eterna salvación. Ese es el primer aspecto de la salvación. Vamos a ver otro verso que nos habla de ese primer aspecto de la salvación. Allá en Hechos, capítulo 4, Hechos capítulo 4 y el verso 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. El único en el que hay salvación es en Cristo Jesús. Él fue quien pagó el precio, Él fue quien derramó sangre, Él fue el cordero, dice la Biblia, sin mancha, ese cordero inmolado, destinado desde antes de los tiempos para nuestra gloria, para darnos salvación. Ese primer aspecto de la salvación, iglesia, que es eterna y es para tu espíritu, no tiene nada que ver con lo que tú hagas. Porque tú y yo no hicimos nada para alcanzarla y tampoco podemos hacer nada para perderla. Porque no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Te dije al principio y repito, mis ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En otras palabras, esa salvación es eterna, es para tu espíritu, es para tu hombre interior y no es condicional a lo que el hombre haga o deje de hacer. Es una obra estrictamente y completamente hecha y consumada por Jesucristo. Otro versículo que nos muestra ese primer tiempo de la salvación lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2 y el verso 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos. Fíjense, oiga bien, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Fíjate, la salvación es por gracia, pero es por medio de la fe. Ahora dice, ese medio de la fe no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Qué tremendo! Dice la Biblia, el apóstol Pablo, claramente que la salvación, somos salvos por gracia, pero dice que hay un medio. El medio es la fe. Pero después dice, pero no es de vosotros. Es un don de Dios. Y después dice, y no es por obra para que nadie se gloríe. Esa salvación, que es por gracia, la obtuvo Jesucristo
con una sola ofrenda de una vez y para siempre. Jesucristo no tiene que volver a morir. Él no tiene que, a veces pensamos, bueno, ¿y qué pasa si yo fallo? ¿Tiene que volver Cristo a morir? No, con una sola ofrenda, con una sola. En el antiguo pacto había que hacer varias ofrendas todos los días, de tarde y de mañana. El sumo sacerdote tenía que estar matando cordero. Pero este gran sumo sacerdote, este Cordero de Dios, el Cordero de Dios, con una sola ofrenda, con una sola, no con tu ofrenda, con su ofrenda, te hizo perfecto para siempre. Entonces, esa salvación que obtuvo Jesucristo no depende de tus obras. Es por la fe. Nosotros por la fe creemos en la obra que Jesucristo hizo para salvarnos. Pero aún el creer en lo que Cristo hizo no es nuestro, es un don de Dios. Entonces, por eso es que la salvación no depende en nada del ser humano, no depende del hombre, depende del Señor. La salvación es de Él, es por gracia, es de Él. Por medio de la fe, tampoco la fe es de nosotros, es un don de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dios no quiere que el hombre, que nosotros nos gloriemos en nada. Solo, dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. La Biblia es clara en eso, el Evangelio es claro. Dice, no nos gloriemos en nadie, pero sí podemos gloriarnos en el Señor porque Él obtuvo esa salvación eterna para nosotros. Un verso más para hablar de ese primer tiempo de la salvación. Lo vemos allá en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Miren qué lindo este verso. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1 y el verso 9. Miren cómo dice. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Vuelve otra vez el apóstol Pablo a enfatizar que no es por nuestras obras. Ahora, nota que dice quien nos salvó y llamó. Quiere decir que la salvación y el llamamiento va de la mano. Con llamamiento santo, y después dice, no conforme a nuestras obras, y explica, sino según el propósito suyo, escuche, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora, note bien, la salvación, el llamamiento y la gracia, dice Pablo, nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos, antes de la creación, antes de que hubiera tiempo y espacio, antes de que hubiera día, porque dice la Biblia que fue la tarde y la mañana un día. Pues antes de los tiempos, de los siglos, antes de que se comenzara el almanaque, el mundo, ya Dios, dice la Biblia, nos salvó. En la mente de Dios, qué tremendo, en la mente de Dios, ya nosotros, usted y yo, su iglesia, estábamos salvos. Fuimos llamados, se nos entregó una gracia en Cristo Jesús. Ahora, aunque eso fue antes de los tiempos de los siglos, se vino a manifestar en el momento en que creíste, en el año 45, 68, 91. Hoy, a lo mejor tú estás viendo este programa y estás creyendo esto por primera vez, pues hoy es tu día, pero ya Dios te salvó. En otras palabras, Cristo vino a salvar lo que ya era de Él. Nosotros éramos del Señor, siempre fuimos del Señor. Nos apartamos por un tiempo por el primer pecado, dice que por Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo vino y nos reconcilió. Adán nos destituyó y Cristo nos reconcilió consigo mismo por medio de su sangre. Por eso es que por gracia, no por obras nuestras, por la obra única de Jesucristo, nosotros somos salvos eternamente. Somos salvos para siempre. Ese primer aspecto de la salvación no cambia. Nosotros sí cambiamos. El segundo aspecto de la salvación podemos cambiar, nos envejecemos, a veces cometemos errores, a veces fallamos, a veces nos desviamos, a veces caemos de la gracia.